Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Carmen Usategui y junto a mi compañera Isabel Nakanichi y mi compañera Kiara Quiroz expondremos acerca del diagrama de Gantt. Desde ya agradecemos la debida atención que le puedan otorgar a esta exposición y posterior a ello su participación en nuestra actividad lúdica que hemos realizado para ustedes. Bien, antes de poder hablar de lo que realmente es el diagrama de Gantt, vamos a observar un breve video que tendrá los conceptos básicos de lo que es realmente dicho diagrama. Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre el diagrama de Gantt. Veremos qué es y para qué nos puede servir en un proyecto multimedia interactivo. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que facilita tanto la organización como la gestión del progreso de un proyecto a lo largo del tiempo. En concreto, un diagrama de Gantt nos muestra la fecha de inicio y de fin del proyecto, qué tareas se deben realizar, quién está realizando cada tarea, las fechas de inicio y fin para cada tarea dentro del proyecto, una estimación de cuánto se tardará en realizar las tareas y también de cuándo comenzarán, y por último la superposición entre las tareas y si hay alguna relación entre ellas o algún requisito inicial. El diagrama de Gantt se organiza a través de una tabla, cuyo desarrollo e interpretación se realiza de la siguiente forma. De izquierda a derecha contiene una barra que representa el porcentaje del progreso de una actividad a lo largo del tiempo, y de arriba hacia abajo se situarán las actividades que se trabajarán. Para nosotros es importante saber que utilizar este tipo de diagrama para un proyecto multimedia interactivo proporciona una serie de ventajas. En primer lugar, ayuda a que todo quede más claro para todos los miembros del equipo de trabajo. Gracias a este diagrama se puede saber en qué fase se encuentra cada tarea y si hay retrasos o adelantos en la entrega del trabajo. Por otro lado, también ofrece datos sobre el rendimiento de los participantes del proyecto. Otra ventaja es que ayuda a gestionar de forma eficiente el tiempo y, por último, podemos destacar que ayuda a que los miembros del equipo se sientan más motivados y a sopesar su rendimiento dentro del equipo. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de este diagrama y cómo es que se crea. El creador de este diagrama es el norteamericano Henry Laurent Gantt, quien lo crea a principios del siglo XX, y él lo que busca es que se dé una alternativa de la programación de las actividades, de cómo pueden ser ordenadas en un calendario para que se pueda visualizar tanto el inicio y el término de la actividad y obviamente el tiempo total que sea requerido para dicha actividad. Y es aquí donde nace este diagrama que obviamente tiene su nombre, ¿no? El diagrama de Gantt. Bien, según lo mencionado anteriormente, vamos a hablar un poco de lo que realmente es dicho diagrama. Este diagrama es una herramienta que va a permitir la planificación de las actividades de una empresa. Bien, sus elementos de este diagrama van a facilitar una visión general del proyecto, así como obviamente el seguimiento correspondiente que se le va a dar a dicho proyecto. Bien, también puede ser útil para poder anticiparse a un problema y poder solucionarlo con mayor agilidad. También van a haber ciertas actividades que van a poder ser difíciles de poder determinar el tiempo que va a poder llevar realizarlas. Y en estos casos se debe trabajar con valores que sean un promedio o lo que se espera para la realización de dicho proyecto. Bien, por tanto, entonces, el diagrama de Gantt va a ser una forma sencilla de planificar los proyectos teniendo en cuenta todos los factores que son determinantes. Bien, así de esta manera la empresa puede prever y organizar todos los movimientos de la compañía dirigidos a dicho proyecto. Para poder hablar un poco más sencillo de lo que es, porque, bueno, Carmen, me estás mareando un poco con esta información, el diagrama se puede definir como la visualización de una información de un proyecto a través de un calendario. Simplemente es. Bien, en él las actividades van a estar enumeradas en el lado izquierdo y las fechas van a estar ubicadas en la zona superior y obviamente la duración que se tiene planificada para la actividad van a estar en la zona central del diagrama. Esto va a estar en barras horizontales expresadas en escalas de tiempo. ¿Bien?
El diagrama de Gantt es uno de los recursos que más se usan en la planificación y en el seguimiento de los proyectos, debido a que va a proporcionar una forma tanto gráfica, fácil y sencilla de poder entender una visualización gráfica. Bien, obviamente aquí se va a poder también apreciar dónde se puedan ubicar las tareas a cumplir el proceso de desarrollo, entre otras cosas, dentro de este proyecto. También el diagrama de Gantt va a mostrar las dependencias que se puedan dar entre una actividad y otra. Obviamente la creación de esta herramienta se tiene que dar en la primera fase del proyecto a realizar, específicamente en el análisis de requisitos, cuando hoy ya se determinaron las actividades a ejecutar y los recursos con los que va a contar el proyecto. De igual manera, poniendo un poco más en síntesis, el diagrama debe también poner en uso el conocimiento que se derivó de los proyectos anteriores y aplicando obviamente las mismas políticas que tenga la empresa para poder tener los objetivos claros y cumplirlos a nivel de calidad, ¿no? Y el coste y el tiempo acordado. Bien, vamos a hablar acerca de los componentes que debe tener el diagrama. Por lo general, el diagrama de Gantt se va a componer tanto de fechas, de tareas, de plazos de tiempo estipulados, de tareas interdependientes y de un progreso o evolución. Bien, vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Con el tema de las fechas, el proyecto debe tener fijado un principio y un final, como ya lo habíamos mencionado. De lo contrario, puede extenderse en el tiempo sin lograr los objetivos planteados para dicho proyecto. De igual manera, se debe marcar las fechas de forma realista y teniendo en cuenta su viabilidad. Estas fechas deben ser marcadas tanto al término y al inicio del proyecto. Bien, obviamente esto va a permitir que los gestores de los proyectos puedan contar con una visión de cuándo se debe empezar y cuándo se debe terminar. Bien, con el tema de las tareas, aquí deben incluirse todas las actividades necesarias para lograr completar el proyecto. Se deben ubicar desde las más sencillas hasta las más complejas. Olvidar algún tipo de tarea puede conllevar a que se pueda generar algún tipo de retraso dentro de la realización del proyecto. En los plazos de tiempo estipulados, una vez que se ha marcado el comienzo y el final, es importante poder planificar los tiempos para cada tarea. De este modo vamos a poder garantizar que cada acción se desarrolla tanto en su momento y que no perjudica a ninguna otra tarea. Bien, con el tema de las tareas interdependientes van a haber algún tipo de acción que puede realizarse sin que afecten a otras, ¿no? Sin embargo, también van a existir otras que si no se completan van a frenar el proceso. Por esta razón, se debe de tener en cuenta las tareas interdependientes para no cometer ningún tipo de error. El progreso o evolución, en este caso, el gráfico va a mostrar cómo se está desarrollando el proyecto. Aquí podremos visualizar las tareas finalizadas, las pendientes y las que están en proceso. De esta manera se va a ver en un tiempo real si el proyecto está funcionando según lo que se había previsto. Bien, vamos a hablar acerca de las funciones o tareas que se van a realizar en este diagrama. Gráficamente, este diagrama, bien, está formado por un sistema de coordenadas con dos ejes. El eje vertical, donde se van a localizar todas las tareas que se incluyen en el proyecto, y el eje horizontal, donde se van a situar los tiempos. Los plazos que se van a utilizar son valores predeterminados, que van a poder ser tal vez días, meses, semanas o incluso años. Por otra parte, las tareas tienen un seguimiento a través de un bloque rectangular que indicará el progreso de la actividad y los tiempos acordados. De igual manera, como una especie de recomendación, en el caso de ser necesario algún tipo de reestructuración por algún tipo de error o algún tipo de dificultad que se presenta en el proyecto, es recomendable marcar con otro color el cambio que se le va a otorgar dentro del diagrama. Bien, continuamos con la exposición. Doy pase a mi compañera Isabel. Muchas gracias por el pase, compañera. Ahora sí vamos a la parte de ventajas y desventajas dentro del uso del diagrama de Gantt. Y bueno, en ventajas nosotros encontramos, como bien yo lo he especificado ahí, que el diagrama pues logra desglosar diferentes tareas, ¿no? Y líneas temporales en solo una vista general, ¿no? Y de esta forma se sabe dónde se encuentra el equipo del trabajo en las distintas fases del proyecto que vamos a ir elaborando, ¿no?
Para eso el uso del diagrama en procesos de gestión de proyectos, ¿no? Los cuales vamos a ver después, van a resultar diferentes ventajas, como la comunicación, la motivación, gestión del tiempo, flexibilidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, comunicación, ¿no? Comunicación porque ya que los equipos ponen en uso el diagrama de Gantt para sustituir las reuniones y las actualizaciones del estado, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y de esta forma también los miembros del equipo tienen una vista mucho más amplia del progreso que se viene dando en cada una de las tareas, ¿no? Que se vienen desarrollando. Ahora, en la parte de motivación, ¿por qué? Porque al poder crear una vista mucho más general, pues se vuelve más clara, ¿no? Y las personas que componen al equipo serán mucho más conscientes del rendimiento que están teniendo, ¿no? Ahora, en gestión del tiempo, ¿por qué? Ya que las barras del diagrama de Gantt, ¿no? Que nosotros tenemos, van a indicar el periodo que se tiene para poder completar alguna tarea en específica, ¿no? Y de este modo no perjudicar a todo el equipo que viene trabajando en conjunto. Ahora, en la parte de flexibilidad, los proyectos pueden pasar por ciertas modificaciones, eso es cierto, ¿no? Al contar con una vista mucho más amplia de los cambios, ¿no? Que muchas veces surgen de manera inesperada, ¿no? Pero dentro de los plazos del tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo la parte de la flexibilidad, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos a las desventajas, ya, en la parte de desventajas he señalado complejidad, ¿no? Linealidad cronológica y trabajo arduo, ya. Complejidad porque los proyectos pueden consistir en un número de muchas tareas y muchos recursos, ¿no? Especialmente esto pasa, pues, si se trabaja, por ejemplo, en un proyecto muy grande, ¿no? Entonces, suele suceder ese tipo de cosas. Ahora, en linealidad cronológica, porque para que pueda ser eficaz, ¿no? Se debe planificar el proyecto, pues, bajo una forma lineal, ¿no? Desde un principio hasta que pueda finalizar. Entonces, esto es importante y luego también lo voy a volver a señalar, ¿no? Y esto puede verse como evidente, por ejemplo, a la hora de construir una casa, ¿no? Cuando el cliente, por ejemplo, no logra especificar el objetivo o lo que quiere en sí, determinar. Entonces, ahí es donde de repente podemos ver esa brecha que puede venir afectando, ¿no? Ahora, trabajo arduo, ¿por qué? Porque el gestor de los proyectos, ¿no? El gestor, el que maneja, ¿no? Principal, es el responsable, como su mismo nombre lo dice, de actualizar, pues, el diagrama con la frecuencia que sea necesario y con la frecuencia que se necesite. Por ende, tiene que estar muy comprometido con esto y estar, pues, muy pendiente, ¿no? De lo que se viene dando. Ahora, si nosotros a continuación vamos a ver lo que es ejemplos de aplicación. Ya. El diagrama de Gantt puede gestionar presupuestos, sí, y controlar los gastos en diferentes partidas, ¿no? Pero también podemos ver el diagrama de Gantt, por ejemplo, como en el primer punto, en proyectos de construcción, lo que les di hace un momento un ejemplo. También lo podemos ver el diagrama de Gantt en tecnología de la información, ¿no? Y en muchos más. Por ejemplo, en construcción. El diagrama de Gantt en construcción cuando se presenta es muy fácil de usar, ¿no? Obviamente para las personas que ya tienen quizá el manejo, ¿no? Ya que puede agrupar dentro de este ámbito muy fácilmente todas las etapas de la construcción que se viene dando, por ejemplo, en las columnas, ¿no? Donde se agrupa, permitiendo pues editar las tareas y personalizarlas también según las necesidades, ¿no? El diagrama de Gantt en tecnología de la información, por ejemplo, lo emplean para poder comparar las actividades programadas, ¿no? Y los recursos que también se van a requerir, ¿no? Teniendo en cuenta que la visualización de los proyectos planteados, pues crea un reflejo transparente. Y no solamente se ve aquí, sino también se ve en el diagrama de Gantt aplicado en educación, ¿no? Por ejemplo, docentes, programas académicos que pueden reflejarse en estos gráficos, ¿no? Ya que facilita, por ejemplo, la compartición de la información, ¿no? De una manera mucho más transparente, como en el ejemplo anterior, ¿no? Y puede reflejar las estadísticas también, ¿no? En descripciones muy simples que se vienen mostrando y también los datos demográficos, ¿no? De todo esto. Entonces eso pues facilita mucho más la aplicación dentro de esta área, ¿no? Que les menciono. Ahora, el diagrama de Gantt en marketing, en esta área se utiliza para gestionar eventos, ¿no? Ya que el gráfico, pues, permite aplicar diferentes escalas del tiempo en las distintas fases de un evento de marketing que se viene dando, ¿no? Y su uso de esto, pues, hace posible aumentar la eficiencia de la gestión que se viene dando, ¿no? Permanecer actualizado y todo eso, ¿no? Y resulta, pues, una herramienta en sí perfecta para facilitar la adaptación
en un entorno muy cambiante, ¿no? Tan cambiante como este, pues, ¿no? Ahora, a continuación, vamos a ver una serie de sugerencias, ¿no? Una serie de sugerencias para el diagrama de Gram. Sugerencias para realizar un diagrama de Gram. Y bueno, aquí tenemos algunas sugerencias, ¿no? Como conocer todas y cada una de las actividades. Esto es necesario, ya que intervienen pues la fase del proyecto, ¿no? Y cómo se realizan entre sí, ¿no? Entonces por eso es necesario conocer cada una de las actividades que se vienen dando dentro de todo este tiempo que se va a realizar, ¿no? Y asimismo también crear una tabla de tareas, ¿no? Una tabla de tareas, ¿por qué? Una tabla de tareas donde se establezcan todas las actividades que que vienen dando en el proyecto, ¿no? Y que también necesitamos programar las tareas que se van a realizar para ajustar bien los plazos determinados, ¿no? Lo que le venía diciendo. Esto es necesario, o sea, son puntos, sugerencias que aplicarlos pues van a ser mucho más eficaces, ¿no? Y también pues no solamente ajustar bien los plazos, como les decía, sino el tiempo para su cumplimiento, la prioridad que necesita, un orden de consecución, ¿no? Y así también pues agrupar las tareas en partidas específicas, ¿no? Que es necesario. Y también debe ser gráficamente claro y simplificado, ¿no? Que es lo que recomendamos. Y bueno, también crear una versión detallada del diagrama es necesario, ¿no? Para las personas que van a ejecutar este proyecto, ¿no? Que lo van a llevar a cabo, ¿no? Y también, pues, podemos poner como una sugerencia en un extremo de la hoja de Excel donde se viene donde se viene realizando el diagrama, un bloque rectangular con un color, por ejemplo, atractivo, ¿no? A cada tarea, ¿no? Para indagar su proceso y el tiempo restante para su ejecución, pues, ¿no? Y también, como lo dije hace un momento, ¿no? Atrás, asignarle a cada tarea un inicio y un fin, ¿no? Y esto muchas veces no se cumple, como puse el ejemplo de una casa o del cliente que a veces no tiene como objetivo específico, qué es lo que qué es lo que desea, ¿no? O cómo quiere que se dé, entonces muchas veces esto no se da. Pero lo recomendable, pues, ¿no? Es asignarle a cada tarea, pues, un inicio y un fin. Y de esa manera poder trabajarlo de manera correcta y en una línea, pues, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que son las recomendaciones. Y en esta oportunidad pusimos 4 como las fundamentales. Por ejemplo, un plan de negocio suele contar con mucha información que si no es manejada de una forma adecuada puede resultar abrumadora para los inversionistas potenciales que se están buscando conquistar. Además de ello, es importante tener siempre una visión de esta programación, recordar que los inversionistas quieren ver y sentir que se tiene un plan concreto para que se logre lo que tú estás planteando, que esos ingresos que estás planificando o esa reacción que se espera esté bien pensada. Y pues como punto final pusimos una estrategia para que se logre todo esto, es hacer uso del diagrama de Gantt, ya que este es capaz de mostrar la estrategia de crecimiento que se tiene, así como un plan de marketing con el que un negocio cuenta, ¿sí? Continuando tenemos a lo que son las conclusiones. Y pues el gráfico de Gantt se presta para la programación de actividades de las más grandes especies, desde la decoración de una casa hasta la construcción de una nave, ¿sí? Desde su creación ha sido un instrumento sumamente adaptable y de uso universal, dada su fácil construcción. Y en el desarrollo de un proyecto es común que se disponga de recursos limitados para la ejecución de actividades. El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada uno de los recursos y la duración de esa utilización, y de tal modo que puedan evitarse periodos innecesarios y se dé también al administrador lo que se requiere, ¿no? Una visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. Aquí pusimos lo que son las referencias. Espero haya sido de su agrado esta presentación y a continuación lo que vamos a realizar es un Kahoot, ¿sí? Y esperamos la participación de todos nuestros compañeros y del profesor también. Muchísimas gracias.